En el año 2020, el mundo se paró, las construcciones se interrumpieron y las personas que iban a comprar casas y apartamentos tuvieron que tomar un tiempo fuera hasta que la situación se mejore. Según el último reporte del Fondo Monetario Internacional, la economía global ha caído un 3.5% en el año 2020. Los países latinoamericanos se vieron especialmente afectados por la crisis sanitaria y sus economías cayeron en total un 7.4% en el 2020. Según este mismo informe, a pesar de que las cosas se pintan mejor para el año 2021, existen muchas personas que creen que vamos a tener una crisis económica e inmobiliaria en muchos de los países latinoamericanos. Los restaurantes están a medias, el turismo está muerto y todo lo que es ocio como discotecas, teatros y demás no se han recuperado. Y seguramente ustedes hayan visto mi video sobre la crisis hipotecaria en los Estados Unidos. Pues en ese video, aunque suene increíble, los precios de las viviendas han subido en los Estados Unidos a niveles récord a pesar de la crisis sanitaria. Y a pedido de ustedes, quisiera que ahora nos enfoquemos en Latinoamérica. Así que en este video vamos a analizar el desarrollo del mercado de inmuebles en América Latina y luego vamos a analizar los riesgos de una crisis inmobiliaria. Y para poder hacer este análisis vamos a estructurarlo de la siguiente manera. Primero vamos a darle un vistazo general al desarrollo de precios de inmuebles en los países más importantes de Latinoamérica. Luego vamos a analizar por qué estamos viendo estos cambios de precios, sean subidas o bajadas. Una vez tengamos clara la dinámica del mercado, vamos a ver los riesgos de que haya una crisis inmobiliaria en Latinoamérica. Como ustedes sabrán, la forma como yo analizo es primero viendo fuentes confiables y luego llegando a una conclusión. Pero debo admitir que conseguir información sobre el mercado inmobiliario de Latinoamérica fue un dolor de cabeza. En los Estados Unidos y en Europa existe mucha transparencia en cuanto a cifras y estadísticas, mientras que en Latinoamérica es verdaderamente difícil conseguir datos confiables y que reflejen la dinámica del mercado del país. Así que las cifras que les voy a mostrar van a enfocarse en los países y ciudades más grandes en Latinoamérica. Entonces, empecemos al ver los precios de bienes raíces en los países más grandes de Latinoamérica. En esta página web, Global Property Guide, tenemos estadísticas del desarrollo de precios de bienes raíces. En este caso, vamos a empezar viendo a México. Aquí en el gráfico van a ver dos líneas. La línea roja que representa la subida de precios nominal y la línea azul que representa la subida de precios después de la inflación. En este caso, la que es más relevante para nosotros sería la línea azul. ¿Por qué digo la línea azul? Pues porque la inflación es muy importante cuando uno está viendo precios de viviendas. Si los precios suben un 10% en un año, pero la inflación es del 10%, en ese año técnicamente no has tenido un rendimiento real. En fin, como verán aquí, el desarrollo de precios ha sido estable en los últimos 5 años en México. A pesar de que la economía de México no creció mucho durante la presidencia de Trump, la demanda por viviendas ha sido saludable y eso explica la subida de precios. Luego, como verán aquí, en el 2020 sí que hubo una bajada de precios, pero fue mínima y volvió a subir al terminar el año. Pero ahora enfoquémonos en Colombia. Como verán aquí, después de ajustar por la inflación, los precios de bienes raíces no han estado subiendo desde su pico en el 2014. Pero a pesar de todo, parece que en el 2020 no hubo un bajón tan fuerte. Ahora, cambiemos a Chile. Aquí verán que los precios de propiedades en Chile han estado subiendo casi sin parar en las últimas décadas. Pero en el año 2020 sí que hubo un bajón, como verán aquí, pero luego se recuperó al terminar el año. Y finalmente veamos a Perú. Como en el caso de Colombia, los precios de propiedades en Perú han estado bajando desde su pico en el 2014. Y al llegar al 2020, estos estuvieron estables, pero fueron bajando al finalizar el año. Ahora, ¿qué es lo que podemos concluir de todas estas cifras?
Pues todos los países han visto una subida de precios si excluimos la inflación. Pero si incluimos la inflación en nuestros cálculos, los precios de vivienda no han subido mucho en América Latina. El único país que ha tenido una subida de precios muy fuerte ha sido Chile. Los demás países han tenido una bajada de precios o, en el caso de México, una subida estable. Casi todos los países sufrieron un bajón en el 2020. Pero la mayoría vio sus precios recuperarse al terminar el año. La única excepción es Perú. Pero para poder entender por qué los precios han subido, tenemos que entender un poco la dinámica de la oferta y la demanda. Como les he explicado en mis videos sobre los precios de viviendas, lo único que determina si el precio de una casa o apartamento sube o baja es la oferta y la demanda. Si hay muchas viviendas a la venta, es decir, mucha oferta, y hay pocos compradores, es decir, poca demanda, entonces los precios van a bajar. Pero en el caso opuesto, si hay pocas viviendas a la venta y muchos compradores, los precios suben. Y para poder entender qué es lo que hace que la demanda suba o baje, se necesitan ver tres elementos: los costos de créditos hipotecarios, la economía general y las construcciones de nuevas viviendas. Empecemos al ver los créditos hipotecarios. Mientras más bajo es tu gasto en intereses, es más probable que la gente se preste dinero para comprar una casa. Los intereses de las hipotecas son determinados normalmente por el tipo de interés que da el Banco Central de ese país. Y, en general, en América Latina, los intereses que dan los bancos centrales han estado bajando en los últimos años. Como verán aquí, este es el tipo de interés del Banco Central de México. En este caso, el Banco Central bajó los intereses poco a poco desde el año 2016. Y aquí tenemos otro ejemplo con Colombia, y verán que hay la misma tendencia. Y para finalizar, aquí también quisiera mostrarles el Banco Central del Perú, donde aquí también tenemos la misma tendencia. Los bancos centrales normalmente bajan sus intereses para poder fomentar el crecimiento económico. En épocas donde hay poco crecimiento económico, al poder dar créditos baratos, esto hace que los negocios y la gente se preste más dinero para poder emprender. Pero es aquí que tenemos un problema. Aquí les quisiera mostrar un estudio hecho por el Fondo Monetario Internacional que analiza los créditos en América Latina. Como verán aquí, tenemos tres tipos de créditos en el gráfico. Tenemos en azul el crédito hipotecario, en rojo el crédito a empresas y en negro el crédito a consumidores. Este gráfico es un poco viejo, pero nos indica claramente que los créditos en general han subido en América Latina, pero en especial los créditos hipotecarios. Y esto es un problema, porque si la gente se presta más dinero en proporción a la economía general y el crecimiento para comprar casas, esto puede generar una burbuja. Así que ese es un riesgo que hay que tomar en cuenta. Y acuérdense que los bancos centrales han bajado sus intereses. Esto probablemente empeore la burbuja, ya que la gente se puede prestar más dinero pagando intereses bajos. Pero ahora continuemos a ver las economías latinoamericanas. En este caso, quiero que veamos el siguiente gráfico que nos muestra el crecimiento de las economías latinoamericanas. Como verán aquí, tenemos todos los países más grandes de América Latina y tenemos los crecimientos de sus productos internos brutos, es decir, el crecimiento de sus economías por año. Y como podrán ver en las columnas rojas, casi todos los países latinos no han tenido mucho crecimiento hasta antes de la crisis de salud. México y Argentina, por ejemplo, tenían un crecimiento negativo. Y como verán en las columnas grises, en el año 2020, todos los países tuvieron un crecimiento negativo. Los pronósticos para el año 2021 y 2022 muestran que va a haber un crecimiento fuerte, pero todo esto depende mucho de cómo se desarrolle la situación. Y a pesar que estas cifras son fuertes, lamentablemente no compensan la caída en el año 2020. Por lo tanto, en general, no se pintan muy bien las cosas para las economías latinoamericanas, pero tampoco se pintan muy mal. Vamos a tener un crecimiento en los próximos años, pero no va a ser ninguna maravilla. Bueno, ¿y por qué son relevantes estas tendencias? Pues probablemente los niveles de intereses
bajos que tenemos ahora se mantengan bajos en los próximos años, lo cual puede hacer que los precios de propiedades suban. Pero hay un detalle muy importante que también influye mucho a las economías latinoamericanas: las remesas. Todos los inmigrantes latinos en los Estados Unidos, en Europa, Australia y Canadá siempre mandan dinero de vuelta a sus países. Este dinero normalmente se lo usa para apoyar a las familias o para invertir en propiedades. Muchos trabajadores tienen el sueño de jubilarse en sus países con su casita. Y, aunque no lo crean, a pesar de la crisis, el año 2020 ha sido uno que ha visto muchísimo dinero de remesas. Aquí verán un reporte del banco BBVA que nos muestra los distintos países que reciben remesas. Como verán, sí que hubo un bajón en abril y en mayo del 2020, pero en los demás meses hemos visto muchísimo crecimiento. En el caso de México, el año 2020 fue uno récord en cuanto a remesas. ¿Y qué es lo que podemos concluir de todo esto? Pues estas remesas van a ayudar a mantener la economía de las familias en los países latinos y probablemente ese dinero ayude a que haya más demanda por viviendas y por lo tanto precios más altos. Pero ahora continuemos al último elemento importante que indica la oferta y la demanda de propiedades: la construcción. En general, en toda Latinoamérica se ha visto un nuevo boom de construcción en la última década. Sí que hubo un desaceleramiento en los años 2014 hasta 2017, pero desde ese entonces que el sector de la construcción se ha recuperado. El crecimiento de la construcción en general nos indica que no van a haber sorpresas en el mercado. Si hubiese, por ejemplo, mucha construcción, pues esto significa que hay probabilidades que los precios caigan. Y, en el caso contrario, si hay falta de proyectos de construcción, esto hará que los precios suban. Pero en el caso de Latinoamérica en general, la construcción está a niveles regulares, así que no podemos levantar muchas observaciones aquí. Entonces, al analizar todos estos datos, los intereses, las economías y la construcción, nosotros podemos inferir que no parece que va a haber una crisis inmobiliaria en Latinoamérica. Al menos eso es lo que parece a simple vista. Pero hay un par de sectores en la economía que están con riesgos muy altos y, como consecuencia, podríamos ver una caída de precios de bienes raíces, pero en estos sectores. Uno de ellos son los barrios de clase trabajadora. Muchos de los gobiernos de los países latinoamericanos trataron de ayudar a las clases trabajadoras al retrasar cobros de créditos hipotecarios, al retrasar alquileres y al dar bonos de ayuda. Pues estos la verdad que ayudaron muy poco y las personas que trabajaban en restaurantes, en hoteles, en zonas turísticas, en bares, todas esas personas han estado muy afectadas por esta crisis. Muchas se encuentran en una situación financiera muy difícil que los puede forzar a vender sus propiedades. Cuando esto pase, es probable que tengan que vender rápido y tengan que bajar sus precios. Esto puede causar una bajada de precios en estas zonas. Pero ojo, al vender a un precio más barato, esto también significa una oportunidad a los compradores. Yo me espero que muchas personas compren estas propiedades a precio de gallina muerta para luego alquilarlas y ganar plusvalía. Y después de analizar los datos anteriores, es muy probable que los precios vuelvan a subir en un par de años sin ningún problema a lo que se recupera la economía. No obstante, nuevamente les repito, esto probablemente se vea en barrios de clase trabajadora. No creo que se vean en barrios con propiedades más caras. Es más, yo creo que los barrios de clase más alta y los terrenos bien ubicados probablemente suban de precio. ¿Por qué digo esto? Pues porque estas propiedades van a estar en alta demanda cuando todo vuelva a la normalidad y los gobiernos van a intentar reiniciar la economía y apoyarla. Al mismo tiempo, otro sector que sigue en una crisis muy seria es la del turismo. Todas las ciudades en la costa o ciudades cerca de atractivos turísticos han visto una caída tremenda en actividad. Por lo tanto, ya desde hace meses que se pueden ver oportunidades muy interesantes y propiedades en precio de ocasión. Luego, como les mencionaba, los sectores como los restaurantes, pequeñas y medianas empresas hospitalarias, por ejemplo, estas probablemente vayan a tener que liquidar sus locales comerciales. Pero nuevamente, si se ve una caída de precios, probablemente esta sea transitoria,
no creo que se vea una verdadera crisis inmobiliaria en Latinoamérica en los próximos años. Puede que les suene sorprendente todo esto, pero como les dije al comienzo del video, en mi otro video sobre mi análisis de una crisis hipotecaria en Estados Unidos, los precios están llegando a niveles récord. Pero en los Estados Unidos sí que hay un riesgo muy grande. Les dejo el video aquí si lo desean ver. Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿están viendo de comprar propiedades en sus ciudades? ¿Cómo han visto los precios últimamente? Espero sus comentarios aquí abajo. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos YouTubers, y les mando un saludo desde Suecia.